Padre, te agradecemos por tus misericordias. Te agradecemos por la vida que tú nos has dado. Y agradecemos también el hecho de podernos encontrar en este lugar. Queremos pedirte que tú nos guíes en este tiempo y que pueda ser un tiempo de edificación, de instrucción para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos servidores tuyos. Que nuestro objetivo sea en todas las cosas, Señor, dar la gloria a tu nombre. Permite que nunca cuando sirvamos vayamos detrás de nuestra propia gloria. Ayúdanos, Señor, a hacerlo conforme a cada uno de los parámetros que tú enseñas en tu palabra. Perdona nuestras muchas faltas y nuestros muchos pecados, porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a tratar un tema que es importante y es interesante para el buen desarrollo de esta iglesia y de cualquier otra iglesia. Y este tema tiene que ver con el servicio. Nuestra clase se llama La disciplina del servicio para la piedad. Es decir que en este asunto también nosotros, como creyentes, tenemos que ser disciplinados. Como hemos estado viendo, tenemos que ejercitarnos para la piedad. A veces nos descuidamos y quizás servimos, pero lo hacemos de una manera esporádica, de vez en cuando realmente somos llamados a estar sirviendo continuamente. Y de eso se trata nuestra clase. Hay un texto que vamos a estar usando que es Gálatas 5:13, que al final de ese texto dice: servíos por amor los unos a los otros. Así que la palabra de Dios nos llama para que nosotros nos sirvamos los unos a los otros. Pero ese servicio tiene que caracterizarse por el amor. Ahora, el servicio a Dios conlleva responsabilidad, compromiso y dedicación. No es algo que hacemos para salir del paso. Es un servicio que exige la entrega de toda nuestra vida. Dios es santo y su santidad demanda que todo servicio se origine en el interior de una vida consagrada a Él. Y esto es algo que no lo podemos perder de vista, hermano. Esto tiene que mover nuestro deseo de servir. Ahí en Juan 15:5 es un pasaje clásico. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Aquí tenemos un texto que es clave y que tiene que ver con el discípulo, tiene que ver con el creyente. Nosotros necesitamos estar en Cristo y Él en nosotros para que pueda haber fruto. Si eso no es así, entonces nosotros no somos ni discípulos ni somos creyentes. Y el texto dice separado, es decir, no estamos en Cristo, ni Él está en nosotros, entonces estamos separados. Dice: separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros no estamos unidos a Cristo, nosotros no podemos realmente hacer nada. Así que solo aquellos que han sido salvados a través del sacrificio de Cristo pueden ofrecer un servicio acepto delante de Dios. Solo los cristianos pueden brindar verdadero servicio al Señor. Si usted no ha conocido a Cristo, si usted no ha creído en Cristo, no hay nada que usted pueda hacer que glorifique a Dios. Porque el verdadero servicio surge de una vida que ha sido transformada, que ha sido perdonada, que ha sido cambiada por el poder sobrenatural de Dios. Así que el verdadero servicio se origina en el creyente que vive consciente de las verdades del Evangelio. Y una vez más lo decimos, por eso es que es importante conocer el Evangelio, conocer verdaderamente el Evangelio. Hay personas que llevan muchos años en la iglesia y no conocen el Evangelio. No pueden decir qué cosa es el Evangelio. Miren, hermanos, el Evangelio no es solo la puerta de entrada a la iglesia. Es más que eso. Sí, usted se hace miembro de la iglesia porque ha creído en el Evangelio. Pero usted necesita conocer más y más el Evangelio para que pueda su vida verdaderamente dar frutos. En la medida en que nosotros meditamos en el sacrificio de Cristo, podemos entender mucho mejor su obra.
podemos entender un poco más su sacrificio, su sufrimiento. A veces, como hablamos del Evangelio, pensamos que ya, sí, Cristo murió, pero tenemos que detenernos y valorar realmente lo que Él hizo en la cruz. Y eso nos va a llevar también a que queramos vivir una vida consagrada al Señor. Así que todo verdadero servicio nace de un entendimiento profundo del Evangelio. La Biblia nos dice algunas cosas con relación al servicio. En todas las Escrituras podemos encontrar muchas enseñanzas que tienen que ver con el servicio. Y lo primero que yo quiero compartir con ustedes es que la Biblia establece que todos los cristianos están llamados a servir. Así que si tú eres un cristiano redimido por la sangre de Cristo, tú has sido llamado a servir a Dios y a servir al pueblo de Dios. A veces ese título quizás de servir no nos gusta, más bien nos gusta ser servidos. Los seres humanos, por nuestro orgullo, por nuestra arrogancia, nos gusta más que nos sirvan. Pero en el cristianismo es diferente. Dios nos ha llamado para servir. Y la Biblia establece eso desde un principio. Por ejemplo, ahí en Josué 24:15, es un texto muy conocido. Cuando Josué se está despidiendo, él dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. En la casa del hermano Ricardo está este texto puesto, ¿verdad? Y en la casa del hermano Aner, cuando vivía en Hunter también, porque ahí se identificaba mucho con ese texto. Qué bueno es que nosotros tengamos esa convicción de Josué, de servir a Dios solamente, no de servir a los dioses paganos, a los dioses de las naciones, sino de servir al Dios vivo y verdadero. Como él dijo: escojan ustedes a quien quieran servir. Si quieren irse detrás de aquellos dioses a que servían antes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi hermano que me escucha, ¿a quién realmente ha decidido servir tú? ¿A quién realmente ha decidido servir tú? ¿O a quién tú estás sirviendo? A veces venimos todos los programas, todos los cultos, y nos sentamos ahí, hablamos con algunos y después nos vamos. Y así transcurre nuestra vida como creyentes. La pregunta es: ¿Dios te ha llamado realmente a eso? La Biblia dice que tenemos que servirnos. ¿Y cuál es el servicio que tú realmente estás brindando a Dios? Tenemos que mirar a la palabra de Dios y aprender de ella. Por ejemplo, podemos mirar al mismo Señor Jesús, que es el ejemplo por excelencia del servicio. Y si seguimos el ejemplo que Él nos dio, entonces nosotros vamos a tener la disposición de servir y no vamos a estar buscando ni reconocimiento ni gloria de hombres. Porque también hay otro punto: a veces hay personas que quieren servir, pero lo hacen no con una verdadera motivación de honrar y glorificar a Dios, sino por el hecho de ser reconocidos, de ser vistos, y no estamos llamados a hacer eso. Debemos buscar la gloria de Dios en todas las cosas. Ahí en Mateo 20, del verso 20 al 28, que es un pasaje que a mí me gusta mucho, y tiene que ver cuando dos discípulos vienen con su madre y le piden ahí a Jesús. La madre le pide que en el reino se siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús le dijo: no saben lo que pedí. Ustedes podrán sufrir, podrán ser bautizados con el mismo bautismo con que yo soy bautizado, pero esto, dice, no es mío darlo. Ahora, lo que quiero llamar la atención es a partir del verso 24, cuando dice: los 10 oyeron esto y se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros
será vuestro servidor. Fíjense cómo Jesús dice, los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Los gobernantes están realmente para servir. Los congresistas, todas esas personas que se eligen están para servir. Pero muchas veces se va perdiendo el verdadero objetivo por el que ellos están puestos ahí. Y entonces toman esa posición de liderazgo para sobresalir, para enriquecerse, para acomodarse. Y se olvidan del verdadero servicio que ellos tienen que dar. Y Jesús lo reconoce ahí. Pero dice, entre vosotros no será así. Entre mi pueblo no será así. Entre mis discípulos no será así. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que aquí Jesús nos está hablando del servicio, del verdadero servicio, de las implicaciones de ese servicio. No es para ser reconocido, no es para hacernos grandes, sino que si alguien quiere eso, dice, será vuestro servidor. Y Él se pone de ejemplo. Dice que Él no vino para ser servido. Él siendo Dios eterno, siendo el dueño de todas las cosas, dice, no vine para ser servido. Vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Así que Jesús vino a servir. Y si nosotros leemos el Nuevo Testamento, podemos darnos cuenta de su ministerio, de las cosas que hizo, cómo estuvo sirviendo a las personas, alimentando, sanando, enseñando, proclamando el reino de Dios, que era lo que podía traerle verdadera libertad. Y el mayor servicio que Jesús hizo fue morir allí en la cruz del Calvario para redimir a pecadores, para redimir a un pueblo para sí. Ese es el mayor servicio que Jesús hizo. Y eso debe enseñarnos algo a nosotros. El servicio nos va a costar a todos, mis hermanos. Servir verdaderamente a Dios nos va a costar. A veces pensamos que es algo ligero, ¿no? Pero no es así. Nos va a costar. Fíjese que Jesús, que es el ejemplo supremo del servicio, dice, vine a dar mi vida en rescate por ustedes. Así que si seguimos su ejemplo, tenemos que saber que tenemos que estar dispuestos al sacrificio máximo por servir a Dios y a su pueblo. No debe ser un servicio a la ligera. Pudiéramos leer Hebreos 9:14. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y si nosotros vemos este texto en su contexto, lo que hace es que nos presenta el sacrificio de Cristo como superior. El sacrificio de Cristo es el que tiene el poder para limpiar todas nuestras vidas, para limpiar todo nuestro ser. Y ahí lo dice, ese texto lo dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de los machos cabríos podía hacer aquellas cosas, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Es decir, no hay nada imposible que la sangre de Jesucristo no pueda hacer. No hay pecado que no pueda cubrir, que no pueda limpiar el sacrificio de Cristo. Dice que limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Pero dice, ¿para qué? Dice, para que sirváis al Dios vivo. Es decir, que por medio de la obra de Cristo nuestras vidas son reconciliadas con Dios. Nuestra vida también es limpiada. Nuestra conciencia es libertada para algo, para servir al Dios vivo. No es para seguir viviendo como vivíamos antes, para seguir sirviendo a otros dioses o para seguir sirviendo al Dios que se llama mundo. No es para eso, es para servir al Dios vivo y verdadero, el que nos ha redimido. Así que en este texto vemos que el servicio al Dios vivo emana de un entendimiento y aceptación del Evangelio. Es algo que no debemos perder de vista.
Si leemos en Colosenses capítulo 3, 17, que es un pasaje muchas veces citado y bien conocido, aquí vemos que el verdadero servicio que Dios reconoce es aquel que nace del corazón y tiene la gloria de Dios como su finalidad. Así que a la hora de servir nosotros tenemos que servir realmente con un deseo genuino y que lleve el propósito de honrar y de glorificar a Dios. Aun cuando lo que usted esté haciendo no sea predicando la palabra, enseñando la palabra, porque a veces pensamos que estas son el servicio que podemos hacer que realmente glorifica a Dios. Y sí, este es un servicio importante que honra y glorifica a Dios. Pero aún como vamos a estar viendo, el servicio que nosotros rendimos a nuestros hermanos también honra y glorifica a Dios. Y tiene que hacerse de esta misma manera. Tiene que hacerse de corazón y con el objetivo de dar gloria a Dios. Dice Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice que todo lo que nosotros hacemos, todo, ya sea de palabra o de hecho, debemos hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Eso quiere decir que debemos de actuar en conformidad con el carácter del Señor Jesús, de manera que ese servicio pueda ser aprobado por Él. Eso es lo que está diciendo. Que Jesús pueda ver bien, pueda reconocer como algo bueno el servicio que tú has hecho. Dice el verso 24, sabiendo, el 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que todo lo que tú hagas debes hacerlo de corazón, como para el Señor, aunque yo lo esté haciendo un hermano, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios es el que va a recompensar todo servicio, hermanos. Es el Señor, no somos los hombres, es el Señor. Y puede ser que tú estés haciendo un servicio y que nadie se percate y que nadie diga nada. No importa, tú lo estás haciendo para el Señor. Porque si tú lo estás haciendo para que alguien te diga algo o te reconozca, mira, estás mal. Debemos hacerlo para el Señor, para la gloria del Señor. Y el Señor se va a encargar de recompensarte ese servicio. Pero a veces no nos gusta servir desde las sombras. Nuestro orgullo humano quiere llevarnos a servir en los lugares que pueden ser vistos. Pero la palabra de Dios nos manda para que nosotros podamos servir aún en las sombras, donde otros no pueden ver. A veces el servicio puede ser público y tiene que tener esas motivaciones correctas, tiene que tener esos principios que la Biblia enseña para la gloria de Dios. Debe ser hecho de corazón, pero otras veces el servicio no es público y pasa desapercibido. Y eso no quiere decir que no sea importante, también es importante. Ahora, recuerde, Dios nunca pasa por alto el servicio que un hijo de Dios brinda. El Señor no lo pasa por alto. Dios lo tiene en cuenta. Y lo vamos a ver. Si nosotros buscáramos Mateo 25, que no lo podemos leer completo, pero después yo le animo a que usted en su casa le tire un vistazo. Mateo 25, del verso 31 al final. Ahí habla, dice así el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda.
Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y seguimos leyendo, ahora lo dice a los impíos. Le dice: no, porque tuve hambre y no me diste de comer. Y ellos después preguntan: ¿cuándo fue eso? Como no lo hiciste a uno de estos mis pequeñitos, a mí no lo hiciste. Servir a un hijo de Dios es servir a Dios mismo. Eso es lo que nos está enseñando ese pasaje. Así que cuando usted tenga que servir a alguien, no sienta que ese es un servicio menor. Esto es un servicio bien importante delante de Dios. Porque el hecho de que usted lo haga a esa persona es como si lo hiciera el Señor. Al menos esto es lo que enseña este pasaje de las Escrituras. Y el Señor no lo va a olvidar. El Señor no va a olvidar eso. Lo va a tener bien presente. En segundo lugar, quiero compartir con ustedes que la Biblia enseña cuáles son las motivaciones correctas del servicio que honra a Dios. ¿Cuáles son esas motivaciones correctas para ese servicio? Y la primera de esas motivaciones es la obediencia. Si nosotros leemos en Deuteronomio 13:4, dice: en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Ahí en este pasaje se nos dice que a él serviremos. Estamos llamados una vez más a servir al Señor. Ahora, este pasaje tiene un fuerte énfasis en la obediencia. Y debemos anhelar servir a Dios porque nosotros queremos obedecerle. Y esa debe ser una motivación por servir al Señor. Porque yo quiero obedecerle. El Señor nos llama para que seamos sus siervos. Él nos rescató para eso. Somos sus siervos. De hecho, somos sus esclavos. Aunque no nos gusta a veces mucho esa palabra, somos sus esclavos. Él nos compró y nosotros nos debemos a Él. Ya no somos esclavos del pecado. Cambiamos de dueño. Somos servidores de Cristo y debemos servirle con toda libertad. John Newton, el escritor del himno Sublime Gracia, explica el servicio de la siguiente manera. Y él dice: pensemos que dos ángeles reciben al mismo tiempo un encargo de parte de Dios. Uno a descender y gobernar el imperio más grande de la tierra, y el otro a ir a barrer las calles del pueblo más humilde. A ellos no les importaría para nada el servicio que les tocó, sea el puesto de soberano o el de barrendero. No les importaría a los ángeles. Y entonces él dice: ya que la alegría de los ángeles yace solamente en la obediencia a la voluntad de Dios. Los ángeles anhelan obedecer la voluntad de Dios. Debemos ser también nosotros así. Si hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, hermano, si hemos tenido un entendimiento pleno de ese sacrificio, entonces debemos rendir obediencia al Señor. ¿Pudieras imaginar a esos ángeles negándose a servir? ¿Te lo pudieras imaginar? No lo imagino. Dice la Biblia en el Salmo 103, versos 20 y 21, que no lo vamos a leer por tiempo, pero una parte de uno de los versos dice que los ángeles son ministros suyos, que hacéis su voluntad. Es decir, los ángeles hacen la voluntad de Dios. Y tú y yo somos llamados también a hacer la voluntad de Dios.
Entonces, ¿será correcto que un cristiano permanezca como un espectador cuando Dios te ha llamado a servir? ¿Será correcto eso? Que tú seas un mero espectador aquí, cuando Dios nos llama a todos a servir. Hay muchas cosas por hacer, mucho trabajo por hacer. Dios nos llama a servir. El no servir de manera activa es una forma de desobediencia a Dios. Eso debemos entenderlo, hermanos. Si no servimos de una manera activa, estamos desobedeciendo a Dios porque Él nos ha llamado a servirle. Segundo, debemos ser motivados por la gratitud. En 1 de Samuel, capítulo 12, verso 24, dice: solamente temed a Jehová y servirle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Algo que debe motivarnos entonces a servir es la gratitud. En agradecimiento a lo que Dios ha hecho por nosotros. Nuevamente tenemos que ir a la cruz. El sacrificio de Cristo en la cruz debe llevarnos para que nosotros sirvamos en gratitud. La gratitud se origina en el entendimiento y la valoración correcta de la gran obra que Dios ha hecho para redimirnos. Entender eso te va a llevar a rendir un sacrificio con gratitud. Quizás sería bueno pensar, ¿cuándo fue la primera vez que fuiste consciente de que tus pecados fueron perdonados? ¿Cómo tú te sentiste en ese momento? ¿O cuándo fue la primera vez que fuiste consciente de que la salvación era tuya? Yo recuerdo eso en mi experiencia como creyente. Recuerdo ese día porque estaba muy angustiado. Yo no tenía seguridad de salvación, pero Dios cambió mi vida. Y el hecho de que recordemos eso debiera llevarnos a vivir en agradecimiento al Señor. Así que solamente en gratitud a la obra expiatoria del Hijo de Dios debiéramos desvivirnos por brindarle un servicio con excelencia. Solamente por gratitud debiéramos desear eso, brindarle a Dios un servicio excelente. Así que cuando tu devoción para servir estén disminuyendo o en decadencia, recuerda las maravillas que el Señor ha hecho por ti, porque serán un combustible que reavivarán el fuego del servicio a Dios en tu corazón. Recordar nos va a hacer bien, recordar lo que Dios ha hecho por nosotros nos va a hacer bien. Ahí cuando leímos el texto de Josué, el pueblo respondió que eso no aconteciera. Y entonces ellos hicieron mención de las obras de Dios, que Dios era el que los había libertado de los egipcios y que los había traído y todas las cosas que Dios había hecho. Necesitamos recordar las obras de Dios, porque las obras de Dios son poderosas, pero necesitamos recordar la obra por excelencia de Dios, que fue el sacrificio de Cristo. Y de ahí vamos a recibir motivación para servir en agradecimiento. Debemos ser motivados por la alegría. Hermanos, debemos servir a Dios con alegría. Dice el Salmo 100, verso 2, servid a Jehová con alegría. Debe haber alegría cuando nosotros servimos al Señor. Dios demanda que todo servicio a Él sea realizado de esa manera, no de mala gana o con tristeza, y mucho menos forzadamente. No puede ser algo impuesto, no, esto tengo que hacerlo. Eso no glorifica a Dios, eso no agrada a Dios. Eso es como si usted no hiciera nada. Si usted lo hace así porque alguien le dijo y usted no lo quiere hacer, mire, eso es vano lo que usted está haciendo. Nosotros realmente debemos deleitarnos en servir al Señor y hacerlo con alegría. Y la alegría se manifiesta propiamente cuando hay un corazón agradecido. Cuando hay un corazón agradecido podemos servir con alegría. Ahí en el Salmo 84, 10, dice el salmista, un solo día en tus atrios es mejor que 1000 en cualquier otro lugar.
prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la buena vida en la casa de los perversos. ¿Será ese el anhelo de nuestro corazón? ¿Realmente estar entregado en las cosas de Dios? Ser el portero en la casa de Dios, servir en eso. Quizás no es un servicio de los más que las personas quisieran humanamente, pero el salmista deseaba aún hacer ese servicio, pero estando en las cosas de Dios. Porque eso es lo que realmente debe a nosotros importarnos. Así que en la iglesia, en una tarea asignada, debes hacerla con alegría, no con tristeza. Con alegría. Si vas a servir a tu prójimo, debes hacerlo con gozo, no de mala gana. Y pudiéramos preguntar, las personas que me rodean, ¿cómo ellos valorarían mi servicio? Podrán decir, no, sirve con gozo, sirve con alegría. ¿Esta persona está realmente entregada a las cosas de Dios? ¿O tendrán otra opinión? Bueno, nosotros debemos ser luz de este mundo. Donde quiera que nos encontremos, y nuestro servicio debe sobresalir. Las personas deben darse cuenta que hay algo que nos hace ser diferente, que es el Señor. El Señor está haciendo eso. Entonces debemos hacerlo con excelencia. Motivados también por el perdón, no por la culpa. El hecho de sabernos perdonados, de que nuestra gran deuda ha sido cancelada, que delante de Dios no tenemos ninguna deuda. Eso debe animarnos y motivarnos a brindar a Dios un mejor servicio. Debemos pensar en eso, hermanos. Y le animo para que después puedan leer Isaías, capítulo 6, completo. Y ahí vamos a ver, yo voy a leer solo una parte. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. Esta es la confesión de Isaías. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías confesó su pecado y confesó el pecado de su pueblo también y fue perdonado. Ahora, Isaías sirve a Dios no porque se sentía culpable. Él no sirve porque se sentía culpable, sino porque había sido liberado de toda su culpa. Esa es la razón por la que Isaías sirve a Dios. Inmediatamente dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Dios dice, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto. Así que cuando hay una vida consagrada a Dios, hay el deseo, el anhelo de servir a Dios con buenas disposiciones. Esto fue lo que pasó en la vida de Isaías. Si tú has sido completamente perdonado, entonces tú estás llamado también a servir en la comunidad de la iglesia, a servir a Dios y a servir en su reino. Porque tú has sido redimido, porque tú eres un hijo de Dios. Y este mandato de servir te incluye a ti también. No estás exento de ese mandato. Eres llamado también a servir. Otra motivación, la humildad. Y esto es bien importante, porque de hecho nuestra naturaleza humana lo que produce es lo contrario a la humildad. Lo que produce es el orgullo.
Pero el servicio a Dios debe hacerse con humildad. Por eso debemos dejar que Dios, por medio de su Espíritu, obre en nosotros. Por eso es que tenemos que mirar a la palabra de Dios. Por ejemplo, lo que Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos que aprender del Maestro, de los maestros. Él es el Maestro de los maestros. Aprendamos de la humildad de Jesús para poder servirle mejor. El modelo del servicio del Señor Jesucristo debe ser el modelo que debemos seguir, ya que Jesús espera que sigamos su ejemplo, sirviéndonos los unos a los otros. Y ahora viene el texto del Evangelio de Juan, capítulo 13, versos 12 al 16. Este es un texto que quiero leer y quiero que usted lo anote y también pueda después volverlo a leer en su hogar. Dice: así que después que le hubo lavado los pies, Jesús lavó los pies a sus discípulos, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Ustedes vieron lo que yo hice? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Hermano, este es un pasaje clásico que tiene que ver con el servicio. Y fue un ejemplo que Jesús nos dio para servir. Él lavó los pies a los discípulos y nos dio un ejemplo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a servirnos los unos a los otros en lo que haga falta. Porque nosotros somos hijos de Dios, pero somos el pueblo de Dios. Somos una familia. Y tenemos que tener esa disposición de servirnos mutuamente. Jesús lo hizo. Siendo el Dios, lavó los pies a sus discípulos. Pedro no quería que le lavaran los pies. Lo vio como algo humillante. Pero Jesús le dijo: si no tiene parte conmigo. Entonces le dijo: no, lávame todo el cuerpo. Jesús le dijo: los que están limpios no tienen necesidad. Solamente los pies. Dijo eso porque Judas estaba allí también. Así que si Jesús, el Maestro, el Señor, hizo eso, nosotros también debemos prepararnos para servirnos los unos a los otros, porque Él nos dio el ejemplo que nosotros debemos imitar, el ejemplo que nosotros debemos seguir. El verso 16 es importante, dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Los siervos somos nosotros. El siervo no es mayor que su Señor. Si Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Ni el enviado es mayor que el que lo envió. El que nos está enviando a nosotros es Él. Nosotros no somos mayores que Él. Entonces, tenemos que estar dispuestos a servirnos por amor los unos a los otros. Hermano, nuestra vida debe caracterizarse por un servicio genuino. No por algo esporádico, sino que debe ser algo que nosotros debemos hacer con naturalidad. Y debemos hacerlo porque Dios mora en nosotros y porque Dios nos ha llamado a hacer ese servicio. No debemos descuidar esta faceta de la vida cristiana. Así que en este pasaje nosotros vemos la humildad de Jesús. Ahí vemos la humildad de Jesús. Y la humildad de Jesús mostrada al servir era tan grande, que estuvo dispuesto a lavar los pies de aquellos que sabía que le iban a traicionar. No solo le lavó los pies a los que iban a estar allí o que después iban a volver, no, a todos, aún a los que le iban a traicionar.
Eso nos enseña algo. Nosotros debemos estar dispuestos a servir a todos, aun aquellos que puedan pensar diferentes a nosotros, que puedan tener ideas diferentes a las nuestras. Debemos estar dispuestos a servirles, debemos estar dispuestos a ayudarles. Y Dios que se encargue de lo demás. El Señor que se encargue de lo demás. Dios nos ayude a hacer eso. Dios nos ayude a hacer eso. Dios nos ayude a servirnos entre nosotros. Quizás servirnos entre nosotros es fácil, pero servir a otros que no son del pueblo de Dios quizás es más difícil. Servir a nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos como enseña la palabra. Eso es difícil, pero tenemos que pedirle a Dios que Él nos ayude. Porque dice la Biblia, si saludáis a los que os saludan, ¿qué tú haces de más? Así hacen los gentiles también. Tú me saludas, yo te saludo. Tú no me saludas, yo no te saludo. Pero nosotros estamos llamados a ser diferentes. Y yo no digo que sea una tarea fácil. Pero el Espíritu de Dios mora en nuestras vidas. Y Él nos guiará a hacerlo. Tenemos que depender de Él en todas las cosas. Por tanto, el verdadero servicio es aquel que no espera ser correspondido, no espera recompensa o devolución del servicio realizado. Ese es el verdadero servicio. Usted lo hizo y punto, usted no está esperando. Hay personas que sirven esperando que en un momento usted le devuelva el servicio. Eso no es servicio cristiano. No se confunda, eso no es ese no es el servicio. Si usted hace una cosa pensando que esta persona después le pueda devolver ese servicio de alguna manera, mire, eso no es lo que Dios quiere. Ese no es el servicio del que nosotros estamos hablando aquí. Tenemos que ser capaces de rechazar cualquier servicio que no se encuadre en el ejemplo de Jesús, hermano. Si no encuadra con ese ejemplo que Jesús nos ha dejado, mire, démosles de lado. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Dejemos que la palabra de Dios sea la que nos diga, nos muestre cómo es ese servicio que Dios quiere. Dice Filipenses 2:3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No podemos servir por contienda. A ver quién es el que más sirve, quién es el que más sobresale. No, eso no es servicio. Eso no es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Tenemos que servir por humildad. Dice, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a él mismo. Una pregunta. ¿Puedes orar para que el ministerio de otro prospere aunque esto implique que el tuyo quede en segundo lugar? ¿Seremos capaces de hacer eso? Dios nos ayude a hacer eso, a orar los unos por los otros. Aquí no estamos en una competencia a ver quién es el primero. Eso no es una motivación para el servicio. Pero a veces esas cosas pasan. Producto de nuestra naturaleza corrompida, de ese pecado remanente que queda en nosotros. Pero debemos ser capaces de luchar contra ese pecado, de sojuzgar ese pecado en nuestras vidas y dejarnos realmente mover por los principios que Dios nos muestra en su palabra. Dios nos libre de que la motivación del servicio que realizamos sea el reconocimiento, la popularidad o la gloria de los hombres. Dios nos libre de eso, hermanos. Tenemos que ser motivados por el amor. Para servir debemos ser motivados por el amor. Dice la Biblia en Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor, los unos a los otros. Dios nos ha llamado y nos ha hecho libres y quiere que vivamos en libertad. Pero esa libertad implica que nosotros nos sirvamos los unos a los otros en amor.
no en odio, fíjese, no en enemistad, en amor. Tenemos el pasaje de 1 de Corintios, que todos conocemos bien. Tenemos que ser movidos por el amor. Recuerden, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Es decir, que si el amor de Dios está en nosotros, es que somos hijos, entonces nosotros vamos a responder con amor. Y a la misma vez vamos a ser capaces de amarnos los unos a los otros. Y cuando hayan desavenencia entre nosotros, porque las van a ver, tenemos que hacer uso de los principios bíblicos. Por ejemplo, dice la Biblia en Colosenses, que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Porque no somos perfectos, no estamos glorificados todavía. Y a veces nuestra carne sale y nos dañamos. Y cuando eso pasa, el amor es lo que va a hacer que pueda haber perdón, porque dice que el amor cubrirá multitud de pecados. Tenemos que soportarnos unos a otros, y dice más, y perdonarnos los unos a los otros. Hay que perdonarse. Hay personas que dicen, no, yo no perdono. Y eso lo puede decir a alguien allá afuera, pero entre nosotros no debe ser así. Si Dios nos ha perdonado a nosotros, entonces nosotros debemos perdonar. Nunca vamos a perdonar a nadie más de lo que Dios ya nos ha perdonado a nosotros. Nunca lo vamos a poder hacer. Y eso debe ser un motivo suficiente que nos motive a perdonar al hermano. Estamos llamados a servirnos. Y ese servicio debe ser por amor. Ahora, el amor debe distinguir nuestro servicio. Debe distinguirlo. Es decir, cuando usted ponga su mano para hacer algo, hágalo con amor, hágalo con dedicación, hágalo con entrega y hágalo de la mejor manera. Porque usted no lo está haciendo para esa persona o para nosotros, usted lo está haciendo para Dios. Y Dios está viendo eso. Dios lo ve todo. Recuerde que un atributo de Dios es que Dios es omnisciente y omnipresente. Está en todas partes y conoce todas las cosas. Incluso conoce las motivaciones que hay en nuestro corazón. Así que, hermano, mientras más amemos a Dios, más viviremos por Él y más lo serviremos. Y esto hará que amemos más a nuestros semejantes y que les sirvamos. Así que debemos crecer en nuestro amor para con el Señor. La Biblia le dice a los cristianos de Tesalónica, el apóstol Pablo, le dice, reconoce que ellos eran una iglesia que amaba, pero aún así le dice que abundéis más y más en amor. Nadie puede decir, ya yo amo lo suficiente. Ya yo llegué al límite, al tope. Nadie ha llegado ahí ni nadie llegará ahí. Entonces siempre tenemos que estar creciendo en nuestro amor los unos por los otros. Y a la hora de servir debemos hacerlo en amor. Tercer y último punto de la clase. Todos los cristianos han recibido de Dios un don para servir. Todos, fíjese, hemos recibido de Dios al menos un don para servir. Al menos un don debemos tener. En 1 Corintios 12 podemos aprender muchas cosas sobre los dones espirituales. Pero una de las cosas que este pasaje enseña es que los dones espirituales son dados por Dios de manera soberana. Dios los imparte como Él quiere. Así que es el Espíritu de Dios el que decide qué don tú vas a tener. Yo no estoy llamado a decirle, Señor, dame este don. No, yo debo orar y decirle, Señor, ayúdame a descubrir cuál es el don que tú me has dado. Ayúdame, Señor, a descubrir eso. Pero aún si tú no has descubierto tu don, aún así tú puedes servir al Señor. Tú puedes aún así servirle a Él. En 1 Corintios 12, del 7 al 11, que no lo vamos a leer por una cuestión de tiempo, solo vamos a leer el verso 7 y el 11, dice, pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. Es decir, tú has recibido un don o varios dones,
Pero eso no es para tu beneficio personal. Dice, es para el bien común. Esto lo leí es la Biblia de las Américas, porque a veces en la Reina Valera da la impresión como que es para mí. Así que esa manifestación del Espíritu es para el bien común. En otras palabras, es para que nosotros sirvamos al pueblo de Dios con esos dones, para que sirvamos a Dios por medio de esos dones. Para eso se nos ha dado el don. Dice ahí el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Es decir, que esto lo hace el Espíritu de Dios. Y dice que distribuye los dones según su voluntad, según su propósito. Es Dios el que da los dones. Y en 1 de Pedro 4:10 dice lo siguiente: según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuevamente, dice que cada uno ha recibido de Dios un don especial. Y estamos entonces llamados a usarlo para servirnos los unos a los otros. Pero dice que tenemos que hacerlo de una manera sabia. Dice, siendo buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y esto tiene que ver con algo que se nos dice ahí en Efesios. En Efesios, en el capítulo 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Es decir, que siguiendo la verdad tenemos que estar creciendo en Cristo porque Él es la cabeza. Pero dice más, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice que estamos unidos por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. Fíjese, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ese es el cuerpo de Cristo. Y todos estamos unidos. Y cada don, cada actividad que Dios nos ha dado debe servir para la edificación de los unos a los otros. ¿Para la edificación en qué dice? En amor. Es decir, que el hecho de que Dios nos ha dado estos dones son para hacernos bien los unos a los otros. Sigue diciendo Pedro, el que hable conforme a las palabras de Dios. Es decir, los que enseñan, los que predican, ¿cómo tienen que hacerlo? Dice, conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que el que sirve tiene que hacerlo en la fuerza de Dios. Y buscando que Dios sea honrado y glorificado. Así que hay tres cosas que al menos podemos ver de este pasaje de Pedro. Si usted es cristiano, tiene al menos un don espiritual que Dios le ha dado para servir. Segundo, Dios le otorgó ese don con el propósito que lo utilice para servir en su reino. Y tercero, usted debe hacer un uso responsable de ese don como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Dios muestra su gracia de muchas maneras a través del uso diligente de los dones espirituales. Entonces tenemos que hacer un uso responsable de ellos. ¿Cómo nosotros pudiéramos descubrir en el caso de que alguien no conozca su don? Lo primero que debe hacer es orar. Orar a Dios y pedirle a Dios que Él le ayude en eso. Lo segundo, estudiando las Escrituras, los pasajes propios que hablan acerca de este asunto de los dones espirituales. Y lo tercero, servir en ciertas áreas específicas que le puedan ayudar a saber cuál es su don y cuál no es su don. Si usted hace algo y dice, no,
realmente creo que esto no es. Bueno, puede probar en otra área hasta que usted pueda descubrir realmente a qué Dios le ha llamado. En qué área usted puede servir al Señor. Por ejemplo, si usted siente el deseo de ayudar a personas que sufren, quizás su don sea el de la misericordia. Si usted está dispuesto generalmente a cubrir necesidades prácticas, quizás su don sea el de servir. Y así pudiéramos pensar en cada una de esas cosas y nos van a ayudar a ver en qué área nosotros podemos servir al Señor y podemos entonces también descubrir nuestros dones. Ahora, hermanos, recuerde, Dios nunca olvida nuestro servicio. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Entonces, no va a olvidar vuestro trabajo. No va a olvidar vuestro servicio, porque es un servicio de amor que usted ha realizado. Hacia su nombre, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Es decir, que el servicio que hacemos a los hermanos, Dios lo ve, Dios lo va a recompensar. Y es un servicio que es hecho a Dios. Así que no se sienta menos, porque a lo mejor usted dice, no, yo no puedo enseñar, no, yo no puedo predicar, yo no puedo hacer ciertas cosas, pero usted no es menos. Aunque tenga que servir al Señor en otra área, usted no es menos importante. Todos aquí somos iguales. Y todos somos siervos de Dios. Y todos tenemos que buscar la gloria y la honra de Dios. Pudiéramos leer Romanos 15, del verso 1 al 24. No lo vamos a leer, pero léalo usted en su casa. Ahí hay una lista larga de personas. Y Pablo le llama colaboradores en el ministerio, de una forma o de otra. Pero fueron personas que le ayudaron y él reconoció su trabajo. Así mismo, hermanos, son ustedes. Todos somos siervos, somos colaboradores en esta gran obra de Dios. Y debemos estar dispuestos a servir, porque al final es el Señor el que nos va a recompensar. Fíjense, y eso queda aquí registrado. Aquí hay nombres que quizás no se mencionan en otro lugar, nombres extraños, pero aún así fueron reconocidos. A ver, Amado, ¿querías decir algo? Sí. Todos los que quieran poner en práctica estas enseñanzas que el pastor Daniel nos ha traído, que se acerque a los diáconos, porque hay distintas áreas de trabajo donde todos podemos servir. Si esto les ha hablado a ustedes a su corazón, Dios les ha hablado por medio de esto, acérquense a cada uno de los diáconos. Hay distintas áreas de trabajo donde cada uno puede servir. Bien, terminemos concluyendo. Dice, en la adoración, la verdad de Dios renueva nuestros motivos y deseos para servir. Así que cuando adoramos, ese deseo de servir se va a reavivar. Mientras mayor sea nuestro entendimiento del Evangelio, mayor será nuestra pasión por servir a Dios y a su iglesia. Cuando no estamos comprometidos con el servicio a Dios, estamos siendo desobedientes a su mandato de servirnos por amor los unos a los otros. Hermanos, estas cosas deben llamarnos a nosotros a una reflexión. Todas estas cosas deben llevarnos a una reflexión. Joder, ¿tú querías decir algo? Deben llevarnos a una reflexión en nuestras vidas. Y la pregunta es, ¿estoy yo realmente sirviendo? ¿Yo he estado sirviendo? ¿O yo sirvo de vez en cuando? Pero si tú no has estado sirviendo, es un buen momento para que tú te examines y tú digas, es el momento de empezar a obedecer a Dios en esto. O si tú sirves pero lo haces esporádicamente, es el momento también de examinarte y decir, tengo que tomar conciencia de esto y debo ser diligente en servir a Dios
de una manera continua. Dice Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia. Fíjese. No perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, esto es algo que es urgente. Hay que hacerlo ya. No podemos dejarnos dominar por la pereza. Si realmente nosotros tenemos una vida espiritual, entonces tenemos que servir al Señor. Tenemos que servir a su pueblo. Ricardo, ¿quería decir? No, pastor, yo estaba haciendo algunas notas aquí mientras usted hablaba y yo quería, porque quizás a veces uno dice, bueno, ¿en qué yo puedo servir al reino? ¿No? O sea, yo anoté que, por ejemplo, el más pequeño de los santos en su servicio da tanta gloria a Dios como el pastor que prepara el sermón. Amén. O sea, nosotros tenemos que tener claro que nuestro servicio al Señor, aunque sea en diferentes áreas, es un servicio que da gloria a Dios. Y todos rendimos la misma gloria a Dios con un servicio conforme a su palabra. No hay un servicio que dé más gloria a Dios que otro. Yo anoté acá que el servicio está ligado a nuestra vida espiritual. O sea, Amén. cuando tú espiritualmente estás creciendo, una de las áreas en la que tú te fortaleces en el servicio. Y uno se pudiera preguntar, ¿qué puede hacer uno por el reino de Dios? Hay algún hermano que se pudiera estar preguntando, ¿y qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo por el reino? Uno puede orar por un hermano, y eso debe hacerlo. Por ejemplo, cuando un creyente en la casa tiene una lista de oración, a mí me preocupa, hermanos, que no tienen lista de oración. ¿Por quién oran? O sea, si uno no tiene ninguna lista de oración en la casa, ni una agendita al lado de la cama, ¿por quién oran? ¿Por lo que le venga a la cabeza? Bueno, si tú quieres hacer eso un servicio a Dios, deberían allí haber nombres de gente, Amén. nombres de personas, y aprovechar cuando se anuncian los enfermos, etcétera, y tenerlos allí al lado de la cama para orar por esos hermanos. O por el hermano que tú le dices, voy a orar por ti. Bueno, tú estás poniendo tu palabra ahí, estás comprometiendo tu palabra. Es muy triste que ese hermano después te diga, gracias por haber orado por mí, y tú dentro digas, wow, a mí se me olvidó orar por él. Entonces, eso debería estar en una agendita, en una hoja al lado de la... También yo anoté aquí el servir a los enfermos. Es otra manera que podemos servir. El ofrendar con nuestros bienes. Las ofrendas, hermanos. Las ofrendas son servicio al reino. O sea, cuando nosotros ofrendamos acá, estamos sirviendo a los demás. Porque ese dinero nuestro está siendo de bien para otras personas. A no ser que usted piense que con ese dinero se hace algo que no es correcto. Y ahí nosotros podríamos mostrarle. Usted se acerca a los pastores y a los diáconos de la iglesia y le dice, hermano, ¿en qué se está gastando el dinero? Para que usted vea que su dinero está siendo invertido en el reino de Dios. Y eso es una manera de servir al reino. Yo anoté aquí, buscar un lugar en la adoración de la iglesia reunida. Nosotros debemos venir acá no como meros espectadores. O sea, disculpa. No. No como meros espectadores, no como, voy a ver qué hablan hoy. ¿Okay? No. Usted debe buscar su lugar. A mí me da mucha alegría. Yo no sé si ustedes lo vieron hoy. Cómo los hermanos allá afuera están arreglando el asunto del parqueo. Eso no sale solo. Esos son hermanos que se pusieron al lado de nuestros diáconos y dijeron, wow, ¿cómo puedo yo servir en esto? Y eso es un servicio que se rinde para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Y etcétera. Podemos buscar un hermano y lo recogemos en su casa. Cuando, por ejemplo, los diáconos anuncian o los pastores allí y dicen, hermano, hay que recoger a este hermano en su casa. ¡Wow! Usted diga, eso es una oportunidad que yo tengo de servir a Dios. Hay una oportunidad que yo tengo de servir al reino. Entonces, yo creo que tenemos que estar pensando en eso. Los que somos creyentes verdaderos, tenemos que estar pensando en cómo servir en el reino de Dios. Amén. Gracias, Ricardo. Hay muchas cosas que podemos hacer para servir en el reino de Dios. Vamos a orar. Recuerde, no olvide el ejemplo de Jesús. Él dijo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y ese es el ejemplo que debemos seguir. Oremos.
Padre, te agradecemos porque tu palabra es clara y nos habla acerca del servicio. Te rogamos que tú nos ayudes a cada uno de nosotros para que pueda realmente mostrar una vida de servicio a ti, Señor, y a tu pueblo. Y permite que lo podamos hacer según los parámetros que tú enseñas, que podamos ser motivados, Señor, de una manera correcta, por la humildad, por el amor, por la gloria tuya. Padre, quita cualquier cosa que pueda hacernos servir a nosotros con motivos egoístas. Te rogamos que tú lo quites y que tú nos ayudes para que verdaderamente podamos brindarte un servicio de corazón, un servicio responsable, un servicio entregado, un servicio, Señor, que sea aprobado por ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a hacerlo, porque te lo imploramos en el nombre de Cristo. Amén.